Y ahora vamos a platicar de la segmentación de mercado B2B, business to business o hacer negocios con negocios. Esta segmentación es exclusivamente con productos que se venden a otra empresa. Ya lo había explicado anteriormente, nada más para que quede con precisión. Es cuando nuestro producto para nosotros probablemente puede ser un producto final. Por ejemplo, si somos productores de café, vender nuestro café ya tostado a una empresa podría ser para nosotros nuestro producto terminado. Sin embargo, ellos pudieran envasarlo, pudieran mezclarlo, pudieran venderlo como café en una cafetería precisamente. Y entonces aquí está sucediendo un negocio con una empresa con una empresa. Entonces, ese es el tipo de mercado B2B. Y para su segmentación, igual que lo que es B2C, requiere ciertas características en particular para que podamos clasificarlo. Entonces vamos a ver sus características y pues bueno, es bien importante que precisemos. Estamos hablando del negocio al que queremos venderle, a nuestro cliente, no es de nosotros mismos, es cómo es ese cliente industrial o ese cliente comercial que es una empresa y cómo es esta empresa. Entonces es el cliente, no nosotros. Muy bien, la segmentación de mercado B2B comienza, al igual que B2C, con las demográficas, con características demográficas. Igual que B2C, pues necesitamos saber dónde se encuentran. Pero aquí, claro, estuvimos hablando de ciudades, que estamos hablando de ciudades donde vivían estas personas, porque esas ciudades nos dan información de cómo son, qué tipo de negocios se manejan allí, qué tipo de industrias existen ahí o lugares donde puedan comprar. Aquí no, aquí lo que necesitamos saber es dónde está esa planta industrial o esas sucursales de las empresas que son nuestros clientes. Entonces, pues bueno, si nuestro cliente resulta ser una empresa, vamos a pensar que somos distribuidores de Starbucks y nuestro producto pues no solamente va a llegar a una sola sucursal, muy probablemente llegue a las diferentes sucursales que tiene en todo el mundo Starbucks, por dar un ejemplo. ¿En qué industria corresponde nuestro cliente? Industria alimentaria, industria transformadora, industria maquinaria, mueblera, en fin, de cualquier tipo de industria que pudiéramos estar hablando que es nuestra empresa. Entonces ahí debemos establecer nuestra categoría de segmentación. Y por supuesto, así como hablábamos en la de B2C, en los consumidores hablábamos de su edad, pues bueno, aquí también es importante pensar en qué tipo de empresas estamos trabajando. Si estamos trabajando con empresas MIPYMES o empresas pymes o grandes empresas, entonces eso nos da una idea nos da información de cómo segmentamos nuestro mercado. Pues es posible que incluso nuestro producto se lo podamos vender a MIPYMES al igual que a grandes empresas. Puede ser suficientemente flexible para que pueda caber dentro de ambas categorías. Pero a final de cuentas recuerden que esto es información que requerimos hacer para analizar mucho mejor nuestro consumidor, nuestro cliente. La siguiente segmentación aquí se le llama variables de operación. ¿Qué significa esto? Es cómo opera nuestro cliente, cómo es su manera de trabajar. Veamos. Uno de ellos es qué tecnología está usando. Si voy a venderle un tipo de papel, por ejemplo, que yo sea una papelera, entonces, ¿qué tipo de empresa es con la que estoy trabajando? Quizás estoy trabajando con una empresa que todavía no utiliza mucho las impresoras y siguen utilizando máquinas de escribir, por decir algo.
Entonces, pues muy probablemente el consumo, el tipo de papel que necesite una empresa que sí utiliza mucha energía, mucha tecnología, que imprime, o es más, ya no imprime, solamente utiliza los medios de comunicación actuales y ya deja de imprimir, pues va a tener mucho menor consumo que una que tengan hasta máquinas de escribir e impresoras y muchas secretarias. Entonces, sí, su tecnología nos hace saber qué tipo y qué cantidades de consumo podrían tener de nuestro producto. Condiciones de uso. Aquí lo que nos trata de decir es que para qué va a usar nuestro producto, si lo va a usar como una materia prima, si lo va a usar solamente para revenderlo o si lo va a usar para empaquetarlo, ponerle su propia marca y entonces revenderlo. Entonces, este tipo de mercados también sucede. Si alguno de ustedes se ha fijado, marcas como Great Value, por ejemplo, son marcas que son de Walmart, es decir, que son marcas de ahorrera y que ustedes los van a encontrar. Muchas veces me ha tocado en alguna ocasión observar que el mismo producto que compras con cierta marca es el mismo producto que se vende en la famosa marca propia. Si tú nada más volteas los empaques y lees dónde están fabricados, te das cuenta de que lo único que hizo la empresa es pues poner su propia marca y esa es la condición de uso y debe haber un acuerdo entre tú como su proveedor y ellos como tus clientes. Debe haber un acuerdo de que esto suceda. ¿Qué capacidad necesita? Aquí, pues por supuesto, como dije hace rato, pues también estamos hablando del tamaño de la empresa. Entonces, habrá empresas que nos pidan una cantidad de nuestro producto, pues que pudiéramos producir sin ningún problema, pero habrá momentos o empresas o clientes que nos pidan una cantidad muchísimo mayor. Entonces, si vieron por ahí abajo, aparecieron unas agujetas. Imagínense ustedes que son fabricantes de agujetas. Hoy en día los modelos, los colores, las texturas, brillitos, sin brillito, ya anchas o delgaditas, ya es impresionante la forma como es esta agujeta. Entonces, para que me entiendan un poquito mejor estas variables de operación, voy a explicarlo a través de esto. Entonces nosotros somos productores de agujetas. Entonces tenemos la capacidad de cualquier color, cualquier tamaño, cualquier textura. Y entonces, por ejemplo, pudiéramos pues venderle a otra empresa, por ejemplo, una que fabrique tenis, y muy probablemente, si se fijan ahí, esos tenis pues, son igualitos. Entonces, pues no requerirán más que un solo color y una sola forma, o un solo modelo de agujeta, probablemente. O a lo mejor no. Nos piden agujetas para que cada tenis sea personalizado. Entonces, aquí están las condiciones de uso. Entonces, depende de lo que nuestro cliente vaya a hacer con esas agujetas, es lo que nos va a pedir. ¿Y qué capacidad tienen ellos de fabricar tenis? Pues a lo mejor están en una capacidad enorme. Otro ejemplo es zapatos. También existen ciertos mocasines, ciertos zapatos de caballero que tienen otro tipo de agujeta, más chiquita, más redondita, más cortita. Entonces aquí va de nuevo. Entonces, ¿tienes la capacidad de producir esa agujeta para este cliente? ¿Tienes la capacidad de hacer ese producto como él te lo está indicando, en el color que te lo está indicando? Entonces, por eso es que tienes que saber cómo opera la empresa, qué fabrica y en qué cantidad fabrica. Porque no sé si sepan, existen incluso fabricantes de calzado personalizado, es decir, son artistas prácticamente que se dedican a hacerle zapatos a personalidades como, no sé, como cantantes o como políticos de alto perfil y que usan cierto tipo de zapato con cierto tipo de apariencia. Imagínense quién le fabricará los zapatos a Jennifer López o a Shakira, por si no lo conocen a la otra. Entonces, ¿qué tecnología estará usando este artista?
pues ya es una tecnología, pues a lo mejor hacen a lo poquito, hacen únicos pares. Y entonces a lo mejor te va a pedir, sí, quiero una agujeta y esta agujeta tiene que ser incrustado con brillantes de Swarovski, que sé que es lo que usan estas monas. Entonces tú tienes esa capacidad, si no, pues no te acerques, no es tu segmento. Entonces tienes que mejor irte con quien puedes proporcionarle un mejor servicio. Quizás buscarás a estos tenis que solo usan una sola medida, un solo color, un solo tamaño y entonces tienes la capacidad de atenderlo, pues ese es el segmento de mercado industrial que te conviene. Espero que con eso quede un poquito más claro estas condiciones de operación. El siguiente criterio de clasificación es el planteamiento de compra. Aquí va. ¿Cómo hacen para comprar estas empresas? Si tú y yo quisiéramos comprar cualquier producto, pues bueno, lo único que tendríamos que consultar es nuestro bolsillo y a su mamá si los deja comprar. Y esa es la única condición, ¿no? Para poder comprar. Pero ustedes como contadores saben que este tipo de compras, cuando son a nivel industrial, no son compras que se puedan hacer solamente, sí, como que está bonito, vamos a comprarlo, ¿no? No, porque impactas en los inventarios, impactas en los costos. Entonces tienes que saber cómo las empresas que quieres que sean tus clientes compran. Entonces, ¿qué criterios comienzas a observar? Si es ¿qué tipo de organización es esta empresa? Si es de gobiernos, de particulares. Tú sabes que si le vendes a una empresa de gobierno, pues sí, el pago es seguro, pero puede ser sumamente tardado. Y también puedes decir, bueno, si no, gobierno no me conviene porque pues apenas voy empezando y entonces me van a tardar en pagar como 1, 2, 3 meses. Y entonces eso significa para mí que la empresa pues se me viene a la quiebra porque ya no voy a tener la recuperación que necesito para continuar mi actividad. Pues me voy con un particular, pero sé que son más exigentes, sé que ponen más trabas para poder decidir quién es el mejor proveedor. Bueno, eso lo tengo que saber. Políticas de compra, si hacen licitaciones o hacen asignaciones directas, si seguramente ya lo han visto o lo van a ver en contabilidad gubernamental. Ustedes saben que existe este tipo de ejercicios. O los criterios de compra. ¿Qué prefieren? ¿Rápido o bueno? O bueno y rápido. O no tan bueno, pero rápido. Es decir, ¿qué tan flexibles son como empresas a la hora de decidir qué compran? Si necesitan algo, es que ya me urge ahorita, tráemelo. O bueno, con lo que cuento es esto. Sí, está bien, lo compro. Pues ya hay un acuerdo. Pues te dicen, no, es que tiene que ser específicamente de acuerdo a la norma sutana de tal que establece que tiene que tener tal cantidad de tal cosa. Ok, entonces aquí lo que tienes que entender es lo mismo. ¿Cómo compra tu empresa? Si tú estás en la capacidad y disposición de cumplir con las alegrías y los muchos dolores que existen en este tipo de organizaciones, entonces, pues bueno, te conviene mucho meterte y saber a qué tipo de empresas vas a segmentar para que esos sean tus clientes. El siguiente son los factores situacionales. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Porque puede decidir comprar con quién o cómo. Uno puede ser la urgencia. Muchísimas veces, como contadores se darán cuenta dentro de muy poco, que muchas empresas compran porque les surge el producto o la mercancía que lo necesitan para que no se detenga la producción. Así que a veces a lo mejor ni siquiera es bueno y ni siquiera es barato. Se los venden barato caro y feo y de mala calidad y no importa porque les surge. Entonces hay empresas que tienen estas características, que suelen comprar de manera urgente las cosas. ¿Qué más? Que el tamaño de la orden.
venimos desde las demográficas. ¿Qué tamaño de empresa estamos hablando? Si estás hablando de empresas pequeñas, pues seguramente te van a pedir unas cantidades y que tú eres pequeño, pues que probablemente vas a poder surtir sin mayor problema. Pero si tú quisieras entrar a una empresa grande, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren vender un café enlatado a Walmart. Walmart te va a preguntar cuántos kilos o cuántas latas eres capaz de producir para poderme surtir. Recuerda que soy Walmart México y si nos va bien es Walmart Brasil, Walmart Colombia y quizás hasta Estados Unidos. Entonces, ¿eres capaz de cumplir con ese tamaño de orden? Si no, pues Walmart sencillamente no es tu cliente. Entonces te tienes que buscar, no sé, un cliente más pequeño, quizás una distribuidora local, una distribuidora regional. Ese sería tu cliente. Entonces tenemos que saber segmentar hasta en cómo compran y en qué situación compran. ¿Qué tal son sus especificaciones? Y vamos otra vez con las hojetas, son muy buen ejemplo, de verdad, aquí, por ejemplo, les platicaba de estos tres tipos de empresas a las que les pudieras vender, las que pudieran ser tus clientes, pero qué especificaciones te van a dar cada uno, qué tamaño te va a dar cada uno. Por ejemplo, si el artista nada más te está pidiendo un solo par de hojetas con brillantes de Swarovski, tu gran pregunta tendrá que ser, ¿vale la pena? ¿Vale la pena conseguirme este cliente que tiene una situación tan particular, con un tamaño de orden tan pequeñito y con unas especificaciones tan enormes? ¿Me conviene? Y ahí recuerden, tenemos que estar cuidando, sí, como empresario, nuestro mapa de valor, porque no siempre vamos a poder satisfacer ese mapa del cliente. Y por el contrario, también podemos ver cómo nos podemos ajustar para que nuestro producto sea el que se adecue mejor a ese cliente. Y entonces, pues primordialmente para que no nos cambien por otro producto, por otro proveedor. Entonces aquí entendámoslo bien, es enfocarnos en las empresas que existen y cuáles son esas empresas a las que yo podría venderle, de acuerdo a los criterios que acaban ustedes de ver y que con esto pueda yo segmentar y decidir quién es mi cliente. En esta ocasión, mi cliente industrial. Otro tipo de criterio es las características personales. ¿Qué actitud tienen ante el riesgo estas empresas? Si son empresas que se avientan a ver, me dices que tu producto está todavía en prueba, entonces yo podría consumir tu producto, pero a lo mejor no me sale muy bien, pero a lo mejor me haces que me ahorre muchísimos costos. Entonces, bueno, mi actitud ante el riesgo puede ser muy interesante. La siguiente es la lealtad. Mi posible o candidato a cliente tiende a ser leal o anda picándole para aquí para allá a ver cuál le vende más barato, cuál le vende mejor. Es hay que tener mucho cuidado porque la lealtad, pues alguna vez algún compañero de trabajo dijo, pues esa se gana. ¿Y cómo se gana? Pues precisamente ajustando mejor nuestro producto para que sea exactamente lo que nuestro cliente quiere. Y más cuando se trata de un cliente industrial. Me pasó a mí, cuando trabajaba para el gobierno del estado de Guanajuato, comprábamos muchísima publicidad impresa, muchísima publicidad. Y me tenían a mí encargada de esa búsqueda constante de quién me hacía más barato y bien. O sea, no tenía que ser mejor, sencillamente que fuera bien. Y entonces, pues sí, era una lástima porque a veces encontrabas proveedores muy cumplidos, muy honestos, muy consentidores incluso, para que le siguieras comprando. Pero como la empresa, es decir, la institución, tenía
esta ambición de ahorrarse lo más posible en semejante cantidad de impresos, pues te hacía que estuvieras cambiando a veces con proveedores pues más pichicateros, más pichurrientillos, con peor servicio, pero era más barato. Entonces, ahí la lealtad no la haces con las personas, ahí la lealtad la tienes que hacer pues prácticamente con el departamento de compras. Ahí hasta las mordidas entran, ¿verdad? Pero bueno. Y la similitud también es una cuestión muy interesante, por eso se llama personales, así como que la personalidad de la empresa. Aquí te habla de que tú puedes buscar tus clientes en empresas que sean muy similares a ti. Por ejemplo, si tú eres una empresa que está procurando ciertas cuestiones de ambiental, de que tus productos no sean nocivos, que tus productos tengan ciertos cuidados para cuestiones ambientales. Y resulta que encuentras clientes que también tienen esas mismas inquietudes que tú, pues muy seguramente esa similitud contigo va a procurar que exista una buena relación comercial. O puede ser exactamente lo contrario. Si tú estás muy preocupado por estas cuestiones ambientales y llegas con un cliente que tiene exactamente lo mismo, pero totalmente al revés, no le importa, no le interesa, es algo que le tienes sin cuidado, hasta ti mismo te vas a sentir incómodo o poco ético si comienzas a venderle a este tipo de clientes. Y bueno, entonces el tema de segmentación de mercado, quiero que lo tomen así. Ustedes tienen que comprender que existen dos tipos de mercado y que cuando ustedes están en las posibilidades de asesorar a una empresa, tienen que entender quién es el cliente que más vale la pena, quién es el cliente que les puede dejar menos problemas, pero más ganancias, que finalmente esa es su chamba como contadores. Tienen que entender que no todo es igual, no todo es parejo, no existe jamás en la vida, jamás público en general. Siempre tenemos que dirigir nuestro producto a un mercado. Pero maestra, pero si me lo va a comprar también Sutanito, pues sí, qué bueno que también te lo compre Sutanito, pero tú tienes que tener muy, muy bien fijado en tu mente quién es el que tú prefieres que te compre. Y ya si los demás te los compran, pues qué bueno, bienvenidos, son ganancias, ¿no? Pero tienes que tener súper claro quiénes son los que te van a comprar. Y ya sean consumidores o ya sea el cliente que tienes como industria. Es importante que sepan también que de acuerdo a todos estos, deben tener bien en claro que todos, o sea, una vez que estableciste quién es tu cliente, todo lo que vimos de tangible e intangible, tenemos que desarrollarlo de acuerdo a ese cliente que me va a comprar, sea B2B o sea B2C. Entonces, todo lo que yo haga, todo lo que yo diseñe, el color que yo utilice, la forma como lo utilizo, dónde lo voy a empaquetar, qué calidad quiero dar la impresión que estoy vendiendo, dependerá de quién es mi cliente. Entonces, si les queda un poquito suelto alguno de los temas, les recomiendo mucho. Este libro está en la biblioteca y en la universidad. Creo que ya pueden accesar a la biblioteca y pueden pedir los libros. Tienen por ahí creo que como 4 tomos. Es un librito chiquito, amarillo, muy delgadito. Y aquí les pongo las páginas donde les habla precisamente de B2B y de B2C para que tengan un poquito más de información acerca de los mercados, su criterio y puedan entender mucho mejor el ejercicio. De lo contrario, seguramente en internet van a encontrar varias cosas, pero concéntrense en los temas que yo les estoy dando. Podrán encontrar más criterios, podrán encontrar muchísimo más desglosado todos estos criterios, pero yo lo que les quiero hacer que entiendan es que ustedes, insisto, son contadores, no tienen que aprender a hacer esto, pero sí tienen que aprender a asesorar con respecto a este tema
y creo que con la información que se están yendo es suficiente. Los dejo por ahora. Con esto terminamos sus temas de primer parcial. Les recuerdo a participar en las actividades que siguen a continuación en tiempo y forma, y que, pues bueno, no suelten todos los conceptos que están ahorita aprendiendo, porque eso es lo que yo voy a estar observando, que no me estén contestando o no estén hablándome en los foros como si no estuvieran videos de por medio con información que debe verse impregnada en esos foros. No estoy preguntándole a Sutanito de tal, ¿qué opinas? Estoy preguntándole a el cuasi contador Sutanito de tal. Por eso les pongo incluso ahí que su léxico debe ser mucho más profesional, debe ser con mayor exactitud en cuanto a lo que estoy comprendiendo y estoy poniendo ahí en el foro. Entonces, si cuando comiencen a ver observar sus calificaciones, no se asusten si andan bajas, porque seguramente no estoy detectando la calidad de respuestas de un casi profesionista. Entonces, en esto sí voy a ser muy dura, muy exigente, para que comprendan. Es nuestro primer intento, o sea, el primer parcial. Nos queda 2 largos parciales, así que hay que trabajar mucho mejor. E insisto, no sigan viendo estos videos como si fueran un video de YouTube. Prácticamente se lo tienen que aprender de memoria. Y más que de memoria, comentaba con alguien de ustedes, los tiene que comprender porque no se lo necesitan llevar allá afuera de memoria. Necesitan comprenderse para que allá afuera puedan aplicarlo. Bueno, ahora sí, los dejo por aquí. Y pues no, continuamos con los siguientes videos que ya corresponderá al segundo parcial.